Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 11 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar el concepto de planificador de procesos. Para ello vamos a desarrollar la siguiente agenda. Vamos a hablar de las generalidades de un algoritmo de planificación de procesos, los algoritmos que son sin derecho preferente o denominados también no expulsivos, los algoritmos con derecho preferente o llamados expulsivos, del concepto de tabla de entrada, algoritmo de planificación, tabla de salida y la gráfica de procesos. Y vamos a ver estos cómo se relacionan. Antes de entrar en detalle, tenemos que recordar de un video pasado que tenemos tres tipos de planificadores. El planificador de corto plazo, que se llama planificador de procesos, que es en el que vamos a profundizar un poco, que es el que se encarga de seleccionar un proceso que está en la cola de listos para ser ejecutado, o varios si tengo varias unidades de procesamiento. El planificador de mediano plazo, que se llama planificador de swapping, que es el que se encarga de liberar un poco la memoria principal, descargando elementos a la zona de memoria virtual, que está en el almacenamiento secundario. Y el planificador de largo plazo, también llamado planificador de trabajos, que es el que mantiene un balance entre los procesos nuevos, dependiendo de los procesos que van saliendo del sistema. Muy bien. Ahora, resulta que esta selección se puede hacer de muchas maneras y lo hemos mencionado ya en un video anterior, cuando hacíamos la analogía de la asesoría en la oficina. Podría ser, el criterio de selección podría ser por género, por orden de llegada, por estatura, por el color de alguna cosa, por la edad, bueno, mil y un criterios de selección. Válidos o no válidos, éticamente correctos o no, no importa. Lo que importa es que existen muchas formas de selección. Ahora, ¿de qué depende que yo escoja una u otra? De los objetivos. Entonces, un algoritmo de planificación puede estar centrado en un objetivo. Y resulta que puedo tener distintos objetivos que suelen estar en conflicto. Entonces, yo no puedo tener un algoritmo ideal que hace todo, ¿sí? Sino que me voy a centrar en uno. Por ejemplo, podría ser que yo quiero encontrar el mejor algoritmo en promedio, ojo, pero considerando el criterio de minimizar el tiempo de espera. Entonces, claro, yo cojo una situación o un conjunto de problemas, lo resuelvo por los distintos algoritmos y en promedio puedo decir que este algoritmo es mejor que este, dependiendo de si minimizó o no el tiempo de espera. Pero hay otros. Minimizar el tiempo de respuesta, que es el tiempo que hay entre la entrada al sistema y su primera salida. O maximizar el rendimiento, o maximizar la equidad. Entonces, dependiendo del criterio que me interese, el objetivo, pues un algoritmo puede ser mejor que otro. Vamos a hacer unos ejemplos concentrándonos en este objetivo, pero ya saben que existen otros. Muy bien. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta parte que es un poco teórica? Nosotros vamos a tener algo que denominamos una tabla de entrada. Ahorita vemos qué elementos, qué columnas tiene esa tabla de entrada. A esta tabla de entrada le vamos a aplicar uno de los algoritmos de planificación que vamos a hablar. Y el resultado de aplicar ese algoritmo de planificación van a ser dos cosas, una gráfica de procesos y una tabla de salida. Son importantes tener ambos elementos porque ellos se complementan. Solo por dar un ejemplo, esta tabla me dice cuánto tiempo un proceso espera y esta tabla me dice en qué momento fue que esperó. Entonces, aquí yo puedo ver también la cantidad, pero mmm, aquí no puedo ver el cuándo fue que esperó. Bueno, eso lo vamos a ir profundizando. Ahora, estos algoritmos de planificación ya hemos dicho que tenemos dos tipos, los algoritmos sin derecho preferente, o sea, no expulsivos, como lo hemos dicho, o los algoritmos con derecho preferente o expulsivos. A nivel teórico se conocen los siguientes algoritmos. El algoritmo que es en orden de llegada, el que primero llega es el primero en ser atendido. Primero el trabajo más corto, un algoritmo de prioridad externa e interna, ya vamos a profundizar un poco en ellos. El que le falte menos, el de tiempo restante más corto. Prioridad interna y externa, pero con derecho preferente, son diferentes de estos. El algoritmo round robin, que es uno de los más utilizados. Y solamente vamos a mencionar en este video, no vamos a hacer ejemplos de ellos, los algoritmos con múltiples colas y con múltiples colas, pero con retroalimentación. Vamos a presentar 8 videos después de este, donde se va a profundizar cada uno de ellos. Vamos a desarrollar ejemplos
utilizando cada uno de estos algoritmos. Entonces la persona que desee puede saltarse esos videos si considera que ya quedó claro cómo funcionan, pero le recomiendo que los asista para que quede más claro cómo funciona cada uno de ellos, cuál es el funcionamiento. Muy bien. La tabla de entrada. ¿Cuáles son las columnas que tiene esa tabla de entrada? Bueno, ella tiene un número de identificación del proceso, que lo vamos a asumir como un número entero creciente, 1, 2, 3, 4 en adelante. Un tiempo de llegada que también va a ser igual o mayor al anterior. Nunca vamos a decir que el proceso 2 llegó antes que el proceso 1, eso no tiene sentido, ¿cierto? Aunque hay programas que hacen eso, pero en la práctica eso no tiene sentido. Es el tiempo de llegada. La ráfaga de CPU, que algunas personas también le dicen el tiempo de ejecución. La ráfaga de entrada y salida, es decir, cuánto tiempo ese proceso necesita usar los dispositivos de entrada y salida. Y una columna de prioridad. Ahora, no todos los libros y no todos los programas de simulación de este tipo de algoritmos consideran la columna de ráfaga de entrada y salida, y no todos los algoritmos necesitan la columna de prioridad. Solamente los algoritmos que consideran eso, así como la columna del quantum, ¿cierto? Ese solo lo va a utilizar el algoritmo que vamos a llamar round robin, RR. Los demás algoritmos no hacen uso de este campo, y los algoritmos que no tienen que ver con la prioridad, por supuesto, van a ignorar esta columna. Ok. ¿Cuál va a ser entonces el algoritmo de planificación? Pues los 8 que tenemos allá, más los 2 que vamos a ver solo a nivel teórico, que es el criterio que define cuál selecciono. Es decir, ese algoritmo me dice cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar para tomar un proceso que está aquí y pasarlo a ejecución. Eso es lo que me dice el algoritmo, simplemente. ¿Cuál va a ser esa tabla de salida? Entonces la tabla de salida es esta, que se calcula con una serie de formulitas, salvo la primera columna, y a partir de ella se calcula el resto. Este es el número de identificación del proceso, ya vimos qué es. El tiempo de salida, ahorita vamos a ver gráficamente qué representa el tiempo de salida, básicamente es cuando él ya termina de todo. Tiempo de servicio, que va a ser una diferencia, aquí lo vemos, tiempo de servicio es el tiempo de salida menos el tiempo de llegada, o sea, todo el tiempo que ese proceso estuvo en el sistema, ese le llamamos tiempo de servicio. Tiempo de espera es el tiempo de servicio menos el tiempo de ejecución o la ráfaga de CPU menos el tiempo de la ráfaga de entrada y salida. Y entonces este me dice cuánto tiempo el proceso estuvo inactivo, estuvo en espera. Y el índice de servicio no es más que una proporción entre la ráfaga de CPU, o sea, el tiempo de ejecución, sobre el tiempo de servicio. Entonces él me va a decir un porcentaje, un valor entre 0 y 1, donde me dice cuánto esperó con relación a lo que se ejecutó. Ahorita con un ejemplo va a quedar un poco más claro. Las gráficas de procesos, entonces en los libros y en la internet usted va a encontrar distintas formas de hacerla. Le voy a mostrar 3 formas distintas de hacer la misma gráfica y son totalmente equivalentes. Una tendrá alguna ventaja sobre la otra solo a nivel visual, pero ya usted decide cuál utiliza. La primera gráfica es donde se tiene toda una cuadrícula completa y yo marco en un color suave, ¿sí? O punteado si quiere, el tiempo de espera, ¿cierto? Observe acá el tiempo de espera. Mi marco de un color oscuro, no tiene que ser estos colores, sino un color oscuro, el tiempo de ejecución, ¿cierto? Es una forma de hacerlo. Otra forma es donde yo no coloco estas cuadrículas de acá, sino que coloco el número del proceso allí, P3, P2 y P1, otra forma. ¿Qué ventajas tiene esta? Pues que yo aquí puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de tiempo de ejecución del proceso 3. Aquí tendría que contar ese en la parte inferior, vale, no hay problema. Y otros autores entonces dicen, no, hagamos una cosa, ¿para qué hacer esto así? ¿Por qué no lo hacemos así? Que es como dejar caer esta caja aquí, dejar caer esta caja aquí. Esto tiene sentido si, por supuesto, yo tengo solo una unidad de procesamiento, porque ya habíamos mencionado que cuando yo tengo una unidad de procesamiento, en un tiempo determinado solo puede haber una caja de un color oscuro, ¿sí? Entonces, si es así, pues yo puedo desplazar esto hacia acá. ¿Qué ventajas tiene aquí? Pues que yo visualmente veo en un pequeño espacio todo esto, pero tengo que tener algo de imaginación. Primero, en tener la tabla de entrada a mano, porque yo aquí no veo claramente en qué momento llegó el proceso 1. Aquí sí, se ve que llegó en el tiempo 0. ¿Sí? Y el proceso 2 pues llegó en el tiempo 0 también, o sea, ¿sí? No hay problema.
Pero aquí no se ve. Entonces, si yo no tengo esa tabla de entrada a mano, pues es más difícil, aunque ocupa menos espacio. Vale. Si yo tengo más de una unidad de procesamiento, entonces yo ya tengo esto. Entonces, las mismas tres formas, ¿cierto? Donde aquí yo veo que en este tiempo estos dos procesos estaban en ejecución y este está en espera. También puedo dejarlo sin la cuadrícula o dejarlo caer, pero ya en dos, ya no solo en uno, en dos. Entonces aquí el procesador 1 o el núcleo 1 ejecutó esto y el núcleo 2 ejecutó esto. Entonces son tres formas totalmente equivalentes y ya pues cada persona decide cuál utilizar, siempre y cuando le sea de utilidad para terminar el ejercicio. Vamos a desarrollar, en este video vamos a mostrar simplemente la solución de 4 ejemplos y son en los siguientes 8 videos en donde se van a resolver los mismos ejemplos pero profundizando en cada uno de los algoritmos. Vamos a mirar un ejemplo. Este es el primer ejemplo. Entonces tenemos de manera arbitraria 3 procesos, pueden ser 4, 5, 6, no importa, 3 procesos con tiempos de llegada 0, aquí se observa tiempo de llegada 0, tiempo de llegada del segundo es 0 y tiempo de llegada del tercero es 7 y aquí se puede observar. Entonces esta gráfica me permite ver esto aquí sin problemas. Tiempo de ejecución también fue arbitrario para el ejemplo. Tenemos 8 y aquí podemos contar que hay 8 en color oscuro, 4, 4 y 2, 2. Y el primer algoritmo, que se llama FCFS, es ejecútelos en orden de ejecución. Entonces primero llegó el proceso 1, aquí está, dura 8 y listo. Este algoritmo es no expulsivo, es decir, una vez que se comienza a ejecutar el tiempo que diga acá, no se puede interrumpir. Todos los que vamos a ver en esta parte encima es no expulsivo. Estos serán expulsivos, es decir, se puede interrumpir, no necesariamente se tiene que interrumpir. Muy bien, entonces ya que se ejecutaron las 8 unidades de tiempo de él, pues el siguiente en orden de llegada es el proceso 2, se ejecuta 4. Una vez que termina, pues se ejecuta el 3 y aquí lo tenemos. Y esta sería la gráfica de procesos con respecto a este ejemplo en particular. Aquí vemos que el tiempo final fue 14. Y si observamos y sumamos el tiempo de espera, que es todo esto más todo esto dividido 3, me da 4.33. Si aplicamos otro criterio, por ejemplo este es primero el más corto. Entonces alguien podría pensar aquí rápidamente que el más corto es este. Pues claro, 8, 4, 2, pues el más corto es este. Solo que hay que tener cuidado con el tiempo de llegada. Entonces por eso las gráficas son importantes. Si yo arranco en el tiempo 0, en el tiempo 0 solo está el proceso 1 y el proceso 2. El proceso 3 no ha llegado, él llega en el tiempo 7. Entonces este no cuenta. En este momento entre estos dos el más corto es este. Luego como es no expulsivo, ya lo hemos dicho, sigue el 1, pues no hay más, ¿cierto? Este no ha llegado todavía. Él llega aquí, pero como no lo puedo interrumpir, entonces cuando termine lo ejecuto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a suponer que estos son 3 programas que usted ejecutó. Entonces, si este es el Word, Excel y el PowerPoint, quiere decir que solamente después de que cierre el Word, cierre el Excel, pues va a poder ver el PowerPoint, es lo que dice más o menos allí. Aquí primero se ejecutaría Excel, luego Word y luego PowerPoint. Bueno, vamos bien. Si miramos el tiempo de espera, pues aquí tenemos 3. Entonces, si tenemos como objetivo cuál de estos dos algoritmos será mejor para este ejemplo, se puede construir otros ejemplos donde de diferente. Entonces, por eso es que ahí es importante las simulaciones. Yo tendría que correr muchos ejemplos para decir, en promedio, este algoritmo definitivamente es mejor que este, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo, entre estos dos algoritmos, considerando el criterio del tiempo de espera, pues este es mejor que este. Tenemos otro algoritmo que se llama el de prioridad externa sin derecho preferente, ya lo habíamos dicho, en donde tenemos que considerar una columna adicional que es la prioridad. Mire que aquí no consideramos la prioridad de manera, y por ahora es arbitrario, hemos colocado esta prioridad donde el valor más alto significa mayor prioridad. Entonces en el tiempo 0 solamente está el proceso 1 y 2, el proceso 3 no ha llegado, llega en el 7. Entonces entre estos dos, o sea entre el 4 y el 2, el de mayor prioridad es el 4, entonces lo ejecuto, también es no expulsivo. Una vez que él termina, entonces yo ya miro, este ya llegó y este ya estaba esperando. Entre estos dos, el de mayor prioridad es el 3, entonces lo ejecuto.
luego el 2. Observen que el tiempo final no ha variado, ¿no? Sigue siendo el mismo y el promedio es 366. O sea que en este orden de ideas, si estoy minimizando el tiempo promedio de espera, pues es este mejor, luego le sigue este y este, con esta prioridad. Si yo cambio las prioridades o cambio el ejemplo, pues el orden puede verse alterado. Y finalmente, entre los algoritmos no expulsivos, tenemos un algoritmo llamado HRN que considera el tiempo de espera para modificar la prioridad de un proceso. Entonces, entre más espere un proceso, pues la prioridad va a ser más alta. Esto lo vamos a profundizar en cada uno de estos algoritmos. Va a tener un video independiente para que quede más claro. Por ahora es como la visión general. Entonces, aquí tenemos que inicialmente estos dos arrancan sin espera, en tiempo cero ninguno de los dos ha esperado, o sea que la prioridad es la misma. Cuando la prioridad es la misma, siempre se desempata por el número del proceso, entonces yo hago primero este. En este punto tenemos este proceso y este que estaba esperando, pero el que más esperó fue este, entonces la prioridad de él es más alta. Entonces lo ejecuto y luego este. Observa que el criterio aquí no era el orden de llegada, era la prioridad, y entre más espere la prioridad es más alta. Pero la gráfica que se obtuvo fue la misma del FCFS. No quiere decir eso que para cualquier ejemplo estos dos algoritmos van a dar el mismo resultado. Estoy diciendo que casualmente o intencionalmente, para este ejemplo, estos dos algoritmos dieron iguales. Y entonces, pues el promedio tiene que ser el mismo. Muy bien. Ahora pasamos a los algoritmos que son expulsivos, quiere decir que se pueden interrumpir si cambia algo. Entonces el primer algoritmo, este es de prioridad externa con derecho preferente, o sea, expulsivo. Para el tiempo cero solo tengo dos procesos, el proceso 1 y el proceso 2, con prioridades 4 y 2. En este orden, la prioridad más alta es 4, yo lo comienzo a ejecutar. Pero justo en el tiempo 7, él no ha terminado, pero llega un proceso de prioridad más alta. Entonces, como él es con derecho preferente, expulsivo, yo tengo que pausar este proceso, darle la prioridad al proceso 3, porque tiene mayor prioridad. Piense esto, yo como docente en la universidad estoy atendiendo a un estudiante y llega el rector, o llega el decano, o llega mi director. Pues yo qué le digo al estudiante, espérenme un momentico, yo atiendo al director, o atiendo al decano, yo no puedo dejar al decano o al director esperando. De poder hasta podría, pero no es como lo correcto, ¿cierto? Entonces le diría, espérenme un momentico, atiendo al decano, que seguramente es algo rápido, y continúo con el estudiante, ¿sí? Entonces, esta es la algoritmo de prioridad. Puedo interrumpirlo, podría decir, no, decano, espere, yo acabo del estudiante y ahorita lo atiendo a usted. También podría ser. Pero para este ejemplo necesito interrumpir al estudiante. Tenemos otro que es primero el de tiempo restante más corto, es decir, al que le falte menos. Entonces yo vengo acá, entonces entre estos dos, pues le falta menos a este que a este que le falta todo esto. Estoy hablando en este punto. Entonces hago primero este. Luego continúo con este que es lo único que queda y en este punto decido si lo que le falta a este es menor que lo que le falta al que voy en ejecución. Sí, sí es menor, entonces lo interrumpo. Observe que el tiempo final no ha cambiado, ¿no? Bueno. Este algoritmo es una variante del HRN que es no expulsivo, pero entonces lo vamos a crear, ese no está en la literatura, vamos a hacerle un pequeño ajuste a este algoritmo para que sea expulsivo, simplemente para tenerlo allí. Entonces es lo mismo, a medida que espera aumenta la prioridad, ¿sí? Entonces vamos aquí, estos dos tienen la misma prioridad, entonces en orden de llegada es este, pero como este esperó 1, pues la prioridad es más alta, entonces me paso para acá. Y vamos a ver los cálculos que hay que hacer para poder hacer una formulita, pero no ahora, la vamos a ver cuando veamos el video relacionado con el HRN', para ver cómo se va calculando. Entonces aquí vemos cómo él va pasando de un proceso a otro, dependiendo de los tiempos que van esperando, y la prioridad se ve afectada. Muy bien, por ahora es solamente una introducción. Y finalmente, el algoritmo que más se utiliza, el RR. Entonces el RR es que se define una unidad de tiempo, un quantum, por ejemplo en este caso de manera arbitraria dije 2, entonces quiere decir que a cada proceso, independiente de cuánto dure, independiente de otras cosas, va a ejecutarse 2 unidades de tiempo. Y a las 2 unidades de tiempo pues atiendo a otro y así logro algo que se llama la multitarea por tiempo compartido, ¿cierto? Yo le doy un tiempito a uno, un tiempito a otro y así sucesivamente. Y esto tiene unas reglas que vamos a ver cuando profundizamos en esos videos. Bueno, conclusión aquí que tenemos. Tenemos 8 algoritmos, vuelvo y juega, que vamos a profundizar.
Y si estoy considerando el tiempo promedio de espera, entonces este sería el orden. Primero, entonces, el ideal, según ese criterio, es el algoritmo este, primero el de tiempo restante más corto, y luego va este, que es el primero más corto, y así sucesivamente. Y todos terminaron en el tiempo 14. Todos estos algoritmos son algoritmos que uno encuentra en la literatura de sistemas operativos y se estudian para entender, primero, que los criterios de selección sí afectan los distintos resultados, las distintas columnas de salida, como el tiempo promedio de espera, y que en eso en última se traduce en afectar el desempeño del sistema operativo. Entonces es importante saber cuál algoritmo se utiliza. Por supuesto, estos algoritmos no están bajo la selección del usuario. El usuario no puede ir a Windows y se le va a cambiar el criterio de planificación, no es ni en Linux, aunque en Linux se puede hacer solo en los procesos considerados de tiempo real, lo mencionamos en un video pasado, pero lo importante ahora es simplemente entender de que esa selección, que en principio uno podría pensar que no tiene ningún impacto, sí lo tiene. Porque usted observa, pues si yo tengo que ejecutarlos todos estos tiempos, pues al final uno no vería ningún impacto, todos terminan en el tiempo 14. Pero aquí vemos que efectivamente sí hay un impacto. Entonces la idea, pues juega con los siguientes 8 videos, es profundizar, coger el algoritmo de FC y resolver los 4 ejemplos. Luego este y resolver los 4 ejemplos, para llegar al final a esta conclusión. ¿Sí? Entonces este es como el spoiler de lo que vamos a encontrar más adelante. Muy bien. Pero ¿por qué 4 ejemplos? Porque resulta que en el segundo ejemplo vamos a considerar la columna de la ráfaga de entrada. En el ejemplo anterior no teníamos ráfaga de entrada. Si ustedes observan, yo nunca hablé de esto. En el segundo ejemplo y en el cuarto sí lo hay. ¿Qué va a pasar ahora? Va a ser tiempo de llegada, son estos elementos, ya lo hemos mencionado. Tenemos el tiempo de ejecución y tenemos la ráfaga de entrada y salida. Quiere decir que este proceso 1 necesita 3 unidades de tiempo para hacer alguna operación de entrada y salida. Por ejemplo, grabar algo en un dispositivo, bueno, leer algo del teclado, enviar eso a una cinta, bueno, a cualquier dispositivo de entrada y salida. Este de manera arbitraria necesita una unidad de tiempo y este necesita 2. Una consideración, mientras un proceso está en su tiempo de ráfaga de entrada y salida, otro proceso puede estar en ejecución. No tiene que ver que solo tenga un núcleo. Entonces, mientras está haciendo una operación de entrada y salida, entonces sí se puede ejecutar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a avanzar. Aquí ya vemos, vamos a hacer un poco más rápido. El orden de llegada es este. Y mientras él estaba haciendo entrada y salida, pues ejecuta el resto. No hay problema. Observen el tiempo final. Tiempo 16. Este tiempo, por supuesto, depende de la tabla de entrada. Vamos para el segundo ejemplo. Observen acá que era el proceso más corto. Entonces ya veíamos que el proceso más corto es este. Mientras se hace la entrada y salida, pues se ejecuta el otro y así sucesivamente. El tiempo sigue siendo 16 y aquí también el promedio disminuyó. Oh, sorpresa acá. Tenemos que este algoritmo, para este ejemplo en particular, logró ejecutar los mismos 3 procesos con las mismas ráfagas, todo igual, en menos tiempo. ¿Por qué? Porque aprovechó mejor los tiempos de entrada y salida para ejecutar otros procesos. Entonces, ahora solo estamos viendo el resultado final. Vamos a hacer el paso a paso de cómo se llega a este resultado en los siguientes videos. Aquí tenemos el HRN, tiempo otra vez 16. ¿Sí? Tenemos los algoritmos expulsivos, donde tenemos el de prioridad externa. Tenemos 15 también, observen acá 15. El de tiempo restante más corto, 17. Acá tenemos el HRN', que es la modificación, 17 también, y el RR17. Entonces aquí podemos notar algo que no se veía en el ejemplo anterior, que cuando yo ya considero la ráfaga de entrada y salida, el tiempo final sí se puede ver alterado. Aquí se ve que hay unos de 17, otros de 16. En el modelo anterior, cuando yo ignoro esta columna, entonces el tiempo final siempre es el mismo en todos los algoritmos. Ahora, solo por simplicidad, solamente por simplicidad, estamos considerando que el tiempo del proceso de entrada y salida se hace al final. En la práctica eso no es cierto. En la práctica este proceso puede necesitar entrada y salida en el tiempo acá, otro por acá, así. Estos 3 de estar distribuidos acá.
Solamente como lo vamos a hacer manualmente, para entender el concepto, vamos a asumir siempre, y para que todo nos dé igual, que es al final, si no tocaría agregar otra columna, en tiempo tal hay una entrada, en tiempo tal hay una entrada, que se puede hacer, pero por ahora simplemente para entender el concepto. Entonces lo vamos a hacer por simplicidad al final, pero esos tiempos de entrada y salida están en la práctica distribuidos por toda la ejecución del proceso. Bueno, el proceso 3 es lo mismo, sin la columna de ráfaga de entrada y salida, ¿sí? Solo que con otros datos para ver cómo se comporta. No voy a profundizar en este, aquí tenemos otra tabla. Y tenemos el cuarto ejemplo, considerando también la entrada y salida, para poder tener un poco más de criterio y poder decidir. Y en los siguientes videos vemos cómo es que se logra este comportamiento un poco extraño, ¿no? Este también. Conclusión en esto, tenemos 4 ejemplos que vamos a resolver y aquí tenemos los criterios. Si estoy considerando el tiempo promedio de espera, pues aquí podemos ver que este algoritmo, al menos para estos 4 ejemplos, es el que da mejor tiempo promedio de espera. En la práctica, este algoritmo no se puede utilizar y vamos a ver por qué en los siguientes videos. El más utilizado, para hacer un poco de spoiler, es el RR y bueno, ya les explicaré por qué en su momento. Ok, entonces ahí está. Si yo considero el tiempo de respuesta o el tiempo final, pues habrán otros algoritmos que son mejores que el SRTF. Muy bien. Solo en este video y de manera así conceptual vamos a explicar el concepto del algoritmo MLQ, que es el de múltiples colas, y el de múltiples colas con retroalimentación MLFQ. Para entenderlo, vamos a recordar el concepto de qué es una cola. Una cola es una estructura tipo FIFO, quiere decir que el primero que entra a la cola pues es el primero en salir. El primero que llega al banco pues es el primero en entrar, ¿cierto? El primero que llega al cine es el primero en entrar. ¿Sí? Muy bien. En ese orden de ideas, entonces un sistema que utilice un algoritmo MLQ quiere decir que tiene distintas colas y que él decide por algún criterio cuando llega un proceso nuevo a qué cola lo inserta. Lo puede insertar acá, el otro por acá, el 3 por acá, el 4 por acá, el 5, por algún criterio. Y por algún criterio dice, bueno, yo voy a escoger 2 de acá, 1 de acá, tran y da la vuelta. O primero todos estos, luego todos estos, luego todos estos, dependiendo del criterio de esto. No sé en otros países, pero aquí en Colombia, en algunas EPS, empresas proveedoras de salud, uno va, presiona ya, llegan y en una máquina usted escoge, ¿no? Yo soy no general o soy una persona con alguna preferencia, bueno, en fin. Y entonces le dan un ticket con una letra y un número. La letra representa la cola y el numerito en la posición en la cola, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, no, están en F, no sé qué, ay, yo soy G, están F, no sé qué, porque están llamándolos de una cola. En algún momento, pues llamarán los del G. Entonces uno a veces ve que, la letra mía casi no la llama, porque tiene menor prioridad que las otras. Entonces ese sistema funciona de esta manera. Solo que para hacerlo a mano, pues necesitaría hartos procesos, como se ve aquí, para que se vea interesante, pero el concepto es el que acabo de mencionar. Pero ¿qué pasa acá? Que puede ser que haya una cola de muy baja prioridad, los procesos llegan y llegan y llegan y a usted no lo atienden. Es como si usted llegara, que lo atendieran y empezaran a llegar personas en embarazo, personas mayores y pues por supuesto ellos tienen preferencia y usted dice, no, pues yo espero, pero si todo el día llegan y llegan y llegan, pues es posible que a usted no lo atiendan hasta la hora de cerrar. Entonces ese tipo de problemas se resuelven acá. Todos entran a una cola y esos procesos que están aquí van siendo atendidos un tiempo, ¿cierto? Y a medida que dé unas cuantas vueltas aquí, pues yo lo inserto en la siguiente cola y no lo atiendo sino hasta que acabe en esta cola y eso va descendiendo. Y al final, si usted logra llegar aquí y no ha terminado, pues dará la vuelta nuevamente. Pero de nuevo, para poder ver esto en funcionamiento necesitaría hartos procesos y hacerlo a mano no es muy interesante. El término que se utiliza para decir que un proceso nunca fue atendido es este. Muy bien. Recursos en Internet. Pues yo voy a recomendar 2. El primero es esta aplicación de Android. No conozco una aplicación de iOS. Si alguien la conoce, porfa me comparte ahí en los comentarios para que todos podamos descargarla. Donde yo puedo para esta aplicación utilizar, por ejemplo, algunos de los algoritmos que están ahí, el FCFS, el RR, el SJN, ¿cierto? Otros algoritmos. Y tenemos la tabla de entrada, no considera la ráfaga de entrada y salida, este programa no lo hace. La tabla de salida sí, tal cual como la expliqué, y la gráfica de procesos.
Y aquí se puede ver precisamente eso, ¿verdad? Por ejemplo, tiempo de llegada del proceso A, que llama él, es este de 0, aquí se ve. Tiempo de llegada 1, véanlo, aquí está, 1. Tiempo 2, 2. Tiempo de salida, 12. Entonces, si usted cuenta todo esto, pues hasta aquí le da 12. Este da 10, aquí 10. Y este da 6 en este punto, 6. Tiempo de ejecución, 6. Obsérvelo aquí, 2, 4, 6. Tiempo de ejecución, 4, 2, 4. Tiempo de ejecución 2, vale, acá está, 2. Es el tiempo de servicio, es decir, el tiempo que hay desde aquí hasta aquí. 4, vale, aquí. Para el tiempo de servicio, 4 aquí. 9, o sea, desde aquí hasta acá, para el proceso 2 es 9. Para el otro es 12, desde aquí hasta allá. Ahora, el tiempo de espera es lo que está aquí rayadito, ¿cierto? Aquí tenemos 6, 2, 4, 6. Aquí tenemos 5, aquí 1, aquí hay 4 y 2. Y esta es la proporción a la que me refería. Por ejemplo, para el proceso 3, o sea, el C, es de 0.5. Quiere decir que la mitad del tiempo estuvo en ejecución y la mitad en espera. Es de 0.44. 44% estuvo en ejecución con respecto a todo esto. O sea, estuvo más en espera que en ejecución. Bueno, así se debe entender. Esta tabla y esta gráfica la vamos a ir resolviendo paso a paso en los siguientes 8 videos para los algoritmos. El siguiente recurso es esta página, en donde este sí considera las ráfagas de entrada y salida, también lo hace, solo que él tiene una diferencia con el anterior. Él define un tiempo de 200 y sobre ese tiempo ejecuta esta tabla o rangos de esta tabla y después saca unas estadísticas. Entonces usted dice acá, por ejemplo, tengo 3 procesos, este llegó en el tiempo 8, tiempo de llegada, tiempo de ejecución o la ráfaga de CPU es 2, bien, y tiene 5 de entrada y salida. Entonces uno puede ver ahí en la grafiquita pues que eso se comporta de esa manera. Ahora, ¿qué representa esto? Un número aleatorio entre 3 y 6, un número aleatorio entre 1 y 4. Entonces, claro, este genera gráficas diferentes por cada ejecución. Me puede sacar estadísticas y todas estas cosas con más columnas de salida. Bueno, ¿qué es lo interesante de esta página? Pues que tiene varios algoritmos y si usted conoce un poco de programación, puede programar su propio algoritmo de planificación y ver cómo se comporta con respecto al otro. Este es web, el anterior era solo para Android. Muy bien, entonces por ahora me despido, espero que hayamos aprendido algo nuevo. Les agradezco por su apoyo en YouTube, por los likes que nos han dado y los invito a que asistan los siguientes 8 videos que son teóricos para profundizar en los algoritmos antes de entrar ahora sí en Linux y en Go para aprender a hacer concurrencia, comunicación de procesos, sincronización y todos esos elementos y luego en otros capítulos también. Bueno, muchas gracias y una feliz noche.